¿Saben ustedes, señorías, cómo queda el ranking de los indultos en el Estado español en las últimas décadas? Desde 1996 hasta 2016 se han concedido 227 indultos a representantes políticos condenados por casos de corrupción. Por cierto, la mayoría a sus socios del PP. También se ha indultado a sonados representantes políticos condenados por acciones del GAL, como el exministro de Interior Barrio Nuevo o el exsecretario de Estado Rafael Vera. Y a ustedes, tan dados a hablar de golpismo cuando se refieren a Cataluña, les recuerdo que el militar Armada, uno de los ideólogos de 23F, ese sí golpista, fue también indultado por el Gobierno. Sin olvidar los indultos a policías y guardias civiles condenados por torturas. De 62 agentes condenados por torturar a vascos y vascas, la mitad han sido indultados y luego algunos condecorados. ¿Saben qué significa esto? Pues que a lo largo de la historia el Estado español ha utilizado la ley del indulto para protegerse a sí mismo y proteger esa idea y ese concepto de la sacrosanta unidad de España. Significa que el terrorismo de Estado, la tortura y la corrupción se perdona en España y, en cambio, votar en una urna se paga caro, muy caro. Sobra decir que no apoyaremos la moción porque nunca se debía haber llegado a este proceso judicial y no puede haber otra sentencia justa que no sea la de la absolución para los líderes independentistas catalanes. Señora Porque Zuluaga, votar, tiene que ir terminando. señorías, nunca puede ser delito. Eskerrik asko. Muchas gracias.